buenos días a todos. Soy Laura Ruiz del Tecnológico de Monterrey. Aquí estamos, Cari Martínez, directora del programa, y compañera de ustedes en Formando Formadores, y todo el equipo del Tecnológico, recibiéndolos con el cariño de siempre. Un saludo con mucho afecto a los profesores de toda la República Mexicana y a los que están en Latinoamérica por acompañarnos. Sabemos que es un privilegio el tener hoy con nosotros a la doctora María Rodríguez Moneo, y la verdad creo que estamos acertando en haber dedicado este tiempo para escucharla, porque sin duda María siempre es muy rico atenderla, escucharla, aprender de ella. Hoy lo que hemos querido hacer es continuar con este diálogo de formación, porque tanto a María, que es la directora del Instituto de Educación de las Ciencias de la Educación, Instituto Universitario de Ciencias de la Educación de la Autónoma de Madrid, como a nosotros, al Tecnológico de Monterrey, nos interesa muchísimo el que ustedes, los profesores, tengan éxito en todo lo que hacen. Valoramos enormemente el trabajo que realizan en las aulas todos los días. Sabemos que ustedes están formando a los niños y jóvenes que van a cambiar a México, y que sin su papel fundamental, sin su ayuda, no podríamos hacerlo. Entonces, apreciando mucho ese gran trabajo, que les agradecemos, queremos hoy continuar con estos diálogos formativos y decirles también que hay toda una oferta educativa que estamos adecuando para ustedes, para que transitemos juntos por este camino de la reforma, por este camino de la evaluación, que nos quede muy claro qué son las competencias, que nos quede muy claro qué es una planeación didáctica argumentada, que nos quede clarísimo qué papel juega el expediente de evidencias para nuestros alumnos, la reflexión de nuestra práctica docente, el marco filosófico y normativo, los propósitos de los cursos. Eso es fundamental, pero más allá de la evaluación per se y más allá de la reforma, lo que queremos es que ustedes tengan éxito en las aulas para que nuestros alumnos aprendan y sean hombres y mujeres de bien y de éxito. Pues en este marco es que la doctora Rodríguez Moneo del Instituto Universitario de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid amablemente ha aceptado participar con nosotros nuevamente. Le hemos tenido en los congresos. Ella será su anfitriona este año en especial en la Universidad Autónoma de Madrid para aquellos maestros que ganarán y se irán a España. Entonces, pues qué alegría tenerla. Buenas tardes, María. Casi buenas noches para ti. Te agradecemos que a pesar del horario y la diferencia estés con nosotros con el entusiasmo y la pasión de siempre. Sé que hoy tenemos dos temas importantes. Uno, esta conferencia sobre competencias en el marco de la reforma que nos vas a platicar, y el otro nos vas a comentar al final sobre el nuevo libro que acabas de sacar, que sé que se está vendiendo maravillosamente en España. Pues les deseo el mayor de los éxitos, les agradezco su atención, y ya Karina, al cerrar la conferencia, les dará más detalles sobre los cursos, las inscripciones y todas las actividades que seguiremos teniendo para ustedes. Maestros queridísimos, reciban el cariño del Tecnológico de Monterrey y nuestra gratitud por trabajar con ustedes. Querida María, bienvenida, la voz es tuya. Laura, muchas gracias, todo salió muy bien. Desarrollar está dividida en tres partes. En una primera parte hablaremos de estos nuevos modelos de educación y estas reformas educativas que se están produciendo en México, pero que no se están generando en México de una manera aislada, sino que también responden a los mismos parámetros de las reformas educativas que se están produciendo en Europa y en concreto en España, en el marco de lo que es un proceso de globalización de la educación que vamos a detallar en este primer apartado. En segundo lugar, vamos a ver las nuevas competencias que están alineadas a los perfiles docentes en el marco de la reforma educativa mexicana y cómo requieren la consideración del proceso de aprendizaje de los alumnos
para que se produzca un adecuado proceso de enseñanza y de aprendizaje de los estudiantes. Y finalmente vamos a tratar muy brevemente cuáles son las características de la nueva capacitación docente. Pues sin más dilación empezamos con el primer apartado. Analizando los nuevos modelos de educación que se están produciendo en distintos países de Europa, en España también y en México, y que responden a parámetros, como decía antes, comunes. En el ámbito de la educación se entiende que la educación, existe una preocupación por adaptar la educación a las características de la sociedad en la que se encuentran los individuos. Y con esto poder producir un desarrollo en los estudiantes que les permitan desenvolverse bien en la sociedad en la que se encuentran. Además, la educación que se adapta a las características de la sociedad en la que se encuentra inmersa permite la eliminación de las brechas sociales y con una buena educación se produce también un adecuado desarrollo económico y social de los países. Para que esto se produzca y sea así, se generan transformaciones en el ámbito de la educación que podríamos decir que se producen en dos niveles, desde arriba a abajo y desde abajo a arriba, si me lo permiten. Por un lado, desde las administraciones educativas de los distintos países se hacen propuestas del cambio en el sistema educativo, pero también desde la realidad de los centros y desde la realidad de las aulas, los docentes, los supervisores, los directivos hacen transformaciones en la práctica educativa. Y en ocasiones suceden que estos dos cambios se producen de una manera que no está coordinada y que no es conjunta. Para que haya una adecuada transformación de la educación, lo que se requiere es que esta transformación sea una transformación conjunta y coordinada. Y en este sentido, vamos a ver cuáles son los cambios que se han producido en la sociedad de nuestros días y qué transformaciones se generan desde las administraciones educativas y desde los sistemas educativos. Nosotros vivimos en un mundo que es cada vez más globalizado, se ha producido un gran desarrollo tecnológico y además se generan cambios rápidos y constantes en el conocimiento. Desde las administraciones educativas de los distintos países se pone de manifiesto, se atiende a estas cuestiones y se hacen cambios en los sistemas, se proponen cambios en los sistemas educativos de los diferentes países. Y, como decía, las administraciones educativas de distintos países de Europa y también de Latinoamérica, entre donde se encuentra México, modifican los currículos educativos y en términos de un aprendizaje por competencias. Y este es un nuevo modelo educativo del aprendizaje por competencias. Este modelo educativo tiene algunas características que es interesante que los profesores conozcan para comprender con más profundidad las transformaciones educativas en las que se encuentran inmersos. Por un lado, el aprendizaje por competencias que se proponen en las transformaciones y en las reformas educativas responden a esta idea de la educación, el proceso de globalización de la educación. En los distintos países se propone que todos los alumnos de diferentes países tengan como objetivo el aprendizaje de una serie de competencias que son comunes en los diferentes países. Por tanto, se producen unos resultados de aprendizaje similares, que es el aprendizaje de ciertas competencias. Esto permite un reconocimiento de títulos de unos países y otros, la movilidad de los alumnos y los profesionales entre países y todo ello en el marco de los países que se encuentran inmersos en reformas educativas similares en hasta ahora el espacio europeo y en este caso México, que se adelanta en Latinoamérica con esta propuesta de aprendizaje por competencias, está dando lugar también a lo que es el espacio euro-latinoamericano. Nosotros estamos colaborando con México y en este sentido estamos favoreciendo esta globalización del espacio euro-latinoamericano de educación. El aprendizaje por competencias
también incorpora el desarrollo de las TICs, de las tecnologías de la información y de la comunicación que están presentes en la sociedad. Se ha producido un gran desarrollo tecnológico y la educación tiene que responder también a estas peculiaridades. La presencia de la tecnología, como digo, en la sociedad exige que se adquiera una competencia digital, tanto en los docentes como en los alumnos. En lo que se refiere al profesorado, a los maestros, es interesante que los maestros conozcan y usen las computadoras y tengan un conocimiento digital que le permita utilizar todos los materiales de las nuevas tecnologías, de la información y de la comunicación. Pero además de eso, es interesante que conozcan la potencialidad didáctica que tienen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En este sentido, cómo las TICs permiten a los profesores una formación, una autoformación a través del acceso a las redes, la comunicación con sus colegas, a los materiales didácticos y a los recursos que están en Internet, que están en la red. Por otra parte, las tecnologías permiten a los docentes generar una secuencia didáctica propia. Es decir, los profesores ya no tienen que seguir la secuencia que se establece en un libro de texto que a menudo no ha escrito el propio docente, sino que a través de conseguir recursos didácticos o elaborar recursos propios, pero también atendiendo a algunos recursos didácticos que están, como digo, en las redes y en las comunidades de aprendizaje y que son recursos en abiertos que pueden hacer uso, puede desarrollar su propia secuencia didáctica. Esto hace que el profesor tenga una mayor autonomía, y cuando los docentes tienen una mayor autonomía y no están sometidos a, digamos, la secuencia didáctica que establece, como decía antes, que está establecida en un libro de texto que uno tiene que seguir forzosamente, la autonomía permite el desarrollo de una mayor motivación. Cuando uno ve que lo que hace le es impuesto, la motivación en aquella tarea disminuye. Y en ese sentido, las tecnologías favorecen una mayor autonomía docente y, por tanto, una mayor motivación por enseñar. Además, las tecnologías permiten la conectividad de docentes y de centros que participan entre docentes que tienen las mismas preocupaciones, las mismas inquietudes, y centros y conectividad entre centros que comparten proyectos similares. Y finalmente, me gustaría destacar cómo las tecnologías de la información y la comunicación favorecen el aprendizaje de los alumnos, tanto el aprendizaje de conocimientos más teóricos, por ejemplo, pensemos en lo que son las realidades aumentadas, cómo permiten comprender a los estudiantes la musculatura del sistema anatómico humano o la estructura de una bóveda en una estructura arquitectónica, ¿no? De modo que a través de la realidad aumentada podemos, por ejemplo, hacer que los alumnos comprendan mejor los conocimientos teóricos o de base conceptual. Pero también las tecnologías permiten el desarrollo más profundo y más adecuado de las destrezas, del conocimiento procedimental. Para aprender destrezas es fundamental que exista práctica, y en muchas ocasiones los alumnos no tienen el tiempo suficiente, y los docentes tampoco, para desarrollar las horas de prácticas necesarias para que se aprendan de una manera adecuada las destrezas o los procedimientos. Y en este sentido, a través de las tecnologías de la información y la comunicación, por ejemplo, los laboratorios virtuales, por ejemplo, actividades de práctica que se pueden hacer fuera del aula, favorecen el aprendizaje de las destrezas. Así que esta incorporación de las tecnologías a la educación responde, por una parte, al desarrollo tecnológico que se produce en la sociedad y al que la educación no es ajena, y permite, como hemos visto, mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los docentes. Este paradigma del aprendizaje por competencias, que se comparten en distintas reformas educativas que se están produciendo, como mencionaba antes, en Europa y en América, tiene otras peculiaridades, y es que una de ellas es que el aprendizaje ya no se produce únicamente en el aula.
la educación no se entiende como un proceso en el que se adquiere conocimiento en un único contexto que es impermeable y está en un ostracismo respecto del mundo. El aula se abre al mundo y el aula se abre al mundo y además, no solamente esto, sino que se aprende en otros contextos, se aprende en el museo, se aprende en los laboratorios ciudadanos, en la familia, etcétera. Se generan comunidades de aprendizaje. Y esto es algo que se establece en el nuevo paradigma de las reformas educativas. Y finalmente, atendiendo a esta característica que veíamos que se produce en nuestra sociedad del desarrollo constante y rápido, además del conocimiento, hace que lo que aprendamos en un momento dado, enseguida se puede quedar obsoleto en algunos aspectos. Y en ese sentido es necesario, se exige una formación permanente y un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Por eso es fundamental que tanto los docentes como los alumnos aprendamos a aprender, porque vamos a tener que estar aprendiendo a lo largo de toda nuestra vida, porque nuestra sociedad así nos lo va a exigir. Estos cambios en la educación, los paradigmas de las transformaciones de los sistemas educativos responden a estas cuestiones que acabo de mencionar y estos son elementos comunes que están presentes en la reforma educativa de México y están presentes también en las reformas educativas que se están produciendo en Europa. Pero las transformaciones que se generan en la educación, las propuestas de cambio no solamente vienen de las administraciones de los distintos países. Desde la realidad de las aulas, los profesores en muchas ocasiones transformamos la educación. Lo que pasa es que, claro, a través de las acciones que llevamos a cabo, esas transformaciones que tienen lugar tienen una repercusión en nuestros alumnos. Lo ideal sería, como mencionaba al principio, que las propuestas que se hacen desde las administraciones se coordinen con las transformaciones que se proponen desde la realidad de las aulas. Veamos cuáles son las características, algunas de las características fundamentales de un buen docente antes de estas reformas educativas a las que estoy haciendo mención. Un buen docente tradicionalmente es un docente, un maestro que favorece el proceso de aprendizaje de sus alumnos. Y en este sentido, un buen docente es una persona que motiva a los estudiantes por aprender. Tradicionalmente, un buen docente también es aquel que no solamente enseña un conocimiento teórico, sino que un conocimiento que se aplica únicamente en los exámenes, sino que un buen docente era aquel antes de las reformas, que la teoría era capaz de volcarla sobre la práctica. Es decir, el buen docente se encargaba de enseñar unos conocimientos teóricos a sus alumnos, pero que también los pudieran aplicar. Y los buenos docentes también enseñaban actitudes y valores. Los buenos docentes, además, coordinaban los objetivos con los contenidos que iban a enseñar, con los métodos y con la evaluación. Y los buenos docentes, tradicionalmente, eran aquellos que hacían una reflexión sobre su práctica, lo que les permitía, personas que estaban interesadas por la actividad docente que estaban realizando, y en ese sentido reflexionaban sobre lo que hacían en la idea de mejorar progresivamente la práctica educativa en la que estaban implicados. Esto es un buen docente. ¿Y qué dicen las reformas educativas, estas reformas de los sistemas educativos que he mencionado con anterioridad en relación a los docentes? Pues, de modo general, podemos decir que las reformas lo que plantean, de modo general, porque luego en el siguiente apartado haremos un zoom y especificaremos algunas cuestiones, las reformas educativas lo que plantean es que los docentes favorezcan el aprendizaje de competencias en sus estudiantes, en sus alumnos. Y en este sentido, que les motiven para aprender, algo que hacían los docentes tradicionales. Que enseñen competencias. Y vamos a ver después lo que es una competencia, pero les adelanto ya que una competencia es un paquete de conocimiento que integra teoría, que se aplica, por tanto también práctica y actitudes y valores. Es decir, que cuando estamos enseñando competencias, estamos enseñando del mismo modo que tradicionalmente enseñaban los buenos docentes. En las reformas también se plantea
que los objetivos se establecen en términos de resultados de aprendizaje y en ese sentido que el aprendizaje de competencias se ajuste a los métodos de enseñanza y a la evaluación. Es decir, que si queremos que nuestros alumnos aprendan competencias, tenemos que desarrollar propuestas didácticas para que se ajusten a este aprendizaje de competencias y tenemos que evaluar las competencias. No podemos decir que queremos que nuestros alumnos aprendan competencias y luego hacer evaluaciones de puro conocimiento teórico. Así que desde la reforma se plantea una integración de estos componentes objetivos, contenidos, métodos y evaluación. Y también desde la reforma se apuesta porque los docentes hagan una reflexión sobre la práctica y una actualización que permita la mejora de la calidad de la educación, algo que también estaba presente en los buenos docentes tradicionales. Y hago esta consideración de las semejanzas entre lo que es un buen docente y lo que proponen las reformas educativas, porque a menudo en las reformas educativas, como aparecen nuevos términos que nosotros no utilizábamos con anterioridad, pareciera como que todo ha cambiado. Y lo que tenemos que hacer es hacer una reflexión sobre la práctica que estamos llevando a cabo y de esa reflexión decir, bueno, ¿y de aquí qué es, por ejemplo, una competencia? Si una competencia es un paquete de conocimiento que incorpora teoría y práctica y además actitudes y valores, resulta que cuando yo estaba enseñando esta unidad didáctica estaba enseñando competencias, porque estaba enseñando no un conocimiento teórico aislado o no un conocimiento práctico en ausencia de base conceptual o de teoría, sino que era una cuestión integrada, pues estaba enseñando competencias. En este sentido, como digo, quería hacer esta consideración porque en muchas ocasiones en las reformas educativas, como comentaba con anterioridad, el hecho de que aparezcan nuevas etiquetas y nuevos términos, parece como que todo ha cambiado y cambian muchas cosas, pero hay otras muchas cosas que estamos haciendo y que si las hacemos bien podemos continuar haciendo lo que hacíamos tradicionalmente, que era lo que planteaba la reforma. En todo caso, este primer punto de mi conferencia quería finalizarlo con la siguiente reflexión. Las reformas educativas cualquier reforma educativa solo es posible con la participación de los docentes. Si una reforma educativa es una reforma en la que solamente está presente el papel de la administración y, por tanto, aparece normativa y leyes educativas, pero los docentes no están implicados, entonces la reforma educativa no es viable y se queda en papel mojado. Para que la reforma educativa transforme realmente la educación y por tanto sea una reforma educativa, es necesario que los docentes la apliquen y la desarrollen. Y en este sentido, para que eso sea así, lo que hay que hacer es sacar el partido pedagógico máximo a la reforma educativa. Es decir, nosotros podemos hacer esta aseveración de cualquier reforma educativa solo es posible con la participación de los docentes. Esta es una máxima que se emplea a menudo. Ahora, ¿cómo hacemos que los docentes participen en las reformas educativas? La manera de hacer que los docentes participen en las reformas educativas no es otra que entender la propuesta didáctica que está presente en la reforma educativa. Es decir, entender qué es lo que se está planteando de cómo se debe enseñar y que los docentes lo comprendan y que, si están de acuerdo, lo apliquen. Vamos a pasar a el segundo apartado, que es un poco más es el apartado más extenso de esta conferencia, en el que vamos a plantear las nuevas competencias de los docentes y cómo están alineadas, es decir, cómo se ajustan a un nuevo perfil docente. Perfil docente que en algunos extremos será similar a lo que han hecho los buenos docentes toda la vida y que en algunos otros aspectos, pues posiblemente habrá que actualizar o habrá que incorporar nuevos componentes. Los perfiles de las competencias docentes. ¿Qué es un perfil docente?
El perfil docente es el conjunto de características y cualidades y aptitudes, las características que tiene que tener un docente. Y básicamente en el marco educativo en el que nos movemos en Europa y en México también, está definido las características de los docentes en términos de las competencias docentes. Esto se plantea en México y se plantea también en la Unión Europea, en los distintos países de la Unión Europea, entre los que se encuentra España. Es decir, que el perfil del docente se caracteriza por las competencias que ha de tener un buen docente. Y estas competencias se identifican en la normativa educativa y ahora en la reforma educativa que está teniendo lugar en México, se identifican en la normativa educativa y se promueven a través de la formación del profesorado, la formación docente y de la evaluación docente. En México se identifican en la Ley General de Educación, como saben todos ustedes, y en la Ley General del Servicio Profesional Docente. Y se promueven a través de la formación docente, que también aparece en la Ley General de Educación y en la Ley General del Servicio Profesional Docente, y se evalúan atendiendo a los parámetros que se recogen en estas leyes y también en la ley del INE. Ahora, las características del perfil docente en la reforma educativa mexicana están, voy a hablar sobre todo de la educación básica, aunque lo que voy a decir también de ahora en adelante también se puede aplicar a la educación media superior e incluso a la educación superior. Pero para no hacer la conferencia demasiado prolija y con demasiada información, porque ya como esta tiene demasiada información, me voy a referir fundamentalmente a la educación básica en esta ocasión. El perfil docente en los 3 niveles de la educación básica y en este caso también media superior está caracterizado por las competencias docentes, que es el conjunto de competencias que tiene un profesor o un maestro. Y claro, para definir mejor las competencias que tiene un docente, un profesor o un maestro, se establece en la normativa educativa mexicana 5 dimensiones. Las 5 dimensiones que son los ámbitos del quehacer docente donde se identifican las competencias. Y en cada uno de esos ámbitos se identifican, como digo, qué debe la competencia específica dentro de cada ámbito, qué debe saber y qué debe saber hacer, porque ya hemos dicho desde el principio, retomaremos el concepto de competencia más adelante, pero ya hemos dicho desde el principio que una competencia incluye un conocimiento conceptual o teórico y un conocimiento práctico, así como actitudes y valores. Por tanto, en las competencias docentes, el concepto de competencia es el mismo. Así que en los parámetros se describe qué debe saber, un conocimiento teórico, y qué debe saber hacer, un conocimiento más práctico, el profesor, el maestro, en cada una de estas 5 dimensiones. Las competencias en cada ámbito, en cada una de estas dimensiones. Y los indicadores son un nivel mayor de concreción de las competencias en ese ámbito. Por ejemplo, podemos decir, en fin, se me ocurre ahora, ¿no? Que el maestro tiene que conocer el proceso de aprendizaje que desarrollan los alumnos. Bueno, muy bien. ¿Qué aprenden y cómo lo aprenden? Muy bien, pues esto está en la dimensión 1 y hay una serie de competencias. Y el nivel de concreción puede ser, bueno, pues qué es lo que están aprendiendo cuando se inicia el saber en un campo específico. El nivel de desarrollo intelectual con el que vienen los alumnos, que sabían previamente. Entonces, estos son niveles de concreción mucho más precisos. Y este nivel de concreción es interesante porque, sobre todo, a la hora de establecer la evaluación docente. La evaluación docente se va a evaluar a los profesores en una serie de competencias y el nivel de concreción de los indicadores, de lo que tiene que saber de una manera específica, nos va a permitir trabajar en qué criterios en concreto tenemos que evaluar, qué instrumentos vamos a utilizar para evaluar determinadas cuestiones y qué queremos medir. Porque todas estas características de los perfiles docentes, las competencias desarrolladas en las 5 dimensiones, no son ajenas al proceso de formación y de evaluación
en el que van a implicarse los profesores mexicanos, como vamos a ver a continuación. Y de lo que se trata es que esta propuesta, que es una propuesta interesante, se entienda bien para que los maestros y los profesores puedan comprenderla, incorporarla, hacerla suya y atender perfectamente a las evaluaciones que les están pidiendo desde las administraciones educativas para valorar las competencias docentes que se quieren desarrollar en los maestros. En la normativa mexicana, como comentaba con anterioridad, aquí hay un problema en la diapositiva, pero bueno, no importa. Las dimensiones, que aquí se ha volteado un poquito el título, las dimensiones que determinan el perfil docente son 5, como todos ustedes saben. Y estas dimensiones están muy relacionadas con la evaluación docente, con la formación y la evaluación docente que se propone desde la reforma educativa. Por un lado, como conocen, un docente tiene que desarrollar una serie de competencias, parámetros e indicadores en un ámbito que es el ámbito de conocer a los alumnos, saber cómo aprenden y qué es lo que aprenden y cómo lo aprenden. Saber qué aprenden los alumnos y cómo lo aprenden. Un buen docente, además, tiene que hacer una intervención didáctica pertinente, esta es la dimensión 2, sabiendo cómo aprenden y qué es lo que aprenden y cómo aprenden, pues hacer una propuesta didáctica que sea adecuada. Una propuesta didáctica que sea pertinente y que se ajuste al proceso natural de aprendizaje de sus alumnos para que aprendan bien, y tiene que organizar el trabajo educativo y evaluarlo, valorar el trabajo y el aprendizaje de sus estudiantes. El docente, además, tiene que reconocerse como un profesional que está mejorando continuamente y que él mismo y que además apoya a los alumnos en su proceso de aprendizaje. Tiene que tener unas responsabilidades legales y éticas en el que hacer y tiene que fomentar el vínculo de la escuela con la comunidad. Fíjense que esto tiene mucho que ver con esta cuestión que planteábamos al principio del aprendizaje en distintos contextos. Y tiene que procurar que todos los alumnos concluyan con éxito la escolaridad. Estos perfiles, estas dimensiones de las que se derivan los parámetros y los indicadores, las competencias que tienen que tener cada uno de los docentes en estos 5 ámbitos, se establecen para los 3 niveles de la educación básica, la preescolar, primaria, secundaria, también para la media superior. Y estas cuestiones de los perfiles en las 5 dimensiones, donde se ubican los parámetros y los indicadores, van a estar presentes en los procesos de formación docente, pero también en la evaluación de los maestros. Es decir, que cuando nos van a evaluar, no nos van a evaluar al margen de las dimensiones, ni de los parámetros, que son las competencias de cada una de las dimensiones, ni de los indicadores, que son un grado de precisión mayor de las competencias docentes. No, cuando nos están evaluando en los distintos niveles, en los distintos momentos, tanto en el ingreso, como en la promoción, como en el reconocimiento, como en la permanencia, la evaluación en la que estamos participando responde al perfil docente, como no podría ser de otra manera. Es decir, que aunque por un lado nosotros entendamos y nos muestren cuáles son los perfiles docentes con las dimensiones, los parámetros y los indicadores, y en otro momento nos hablen de la evaluación en el momento de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, existe un vínculo entre ambas cuestiones como no puede ser de otro modo. Y este vínculo está presente en la evaluación y también en el proceso de formación. Es decir, cuando se hacen propuestas formativas, lo ideal es que estas propuestas formativas a los docentes respondan a el perfil docente, es decir, a las dimensiones, a las 5 dimensiones, las competencias en cada uno de ellos y competencias más específicas en cada caso. Como todos ustedes saben perfectamente, en cada uno de los momentos de la evaluación y en cada tipo de evaluación existen una serie de etapas. Yo no me voy a poner a describir todas y cada una de ellas porque no tenemos tiempo y sería esta conferencia una conferencia interminable.
pero sí que es interesante reflejarlo aquí. Voy a reflejar, he puesto en este esquema las de ingreso, sobre todo en un primer momento, no al año, las de promoción, las de reconocimiento y las de permanencia de los docentes, no de los directivos. Y sobre todo he plasmado, como decía al principio, educación básica, aunque existen también distintas etapas en la evaluación para educación media superior. Y nos vamos a centrar, si les parece bien, en la permanencia. Y en concreto vamos a centrarnos en la etapa 2 de expediente de evidencias de enseñanza y en la evaluación de la etapa 4, planeación didáctica argumentada, en el marco de la permanencia para docentes, no para directivos. Así que, centrados en estas dos y estableciendo el vínculo que les decía al principio, observamos que el expediente de evidencias de enseñanza, es decir, cuando nosotros tenemos que procurar actividades para que nuestros alumnos aprendan, les enseñamos una serie de cosas y les entregamos a una serie de actividades que desarrollen para que aprendan y luego evaluamos su aprendizaje, nosotros podemos tener evidencias del proceso de enseñanza que hemos llevado a cabo y además, esto es lo que se plantea en la etapa 2, y además nosotros en la etapa de evaluación 2 y en la etapa de evaluación 4, lo que se plantea es que los profesores tengan la competencia de hacer una planeación didáctica argumentada. Estas dos cuestiones están vinculadas con la dimensión 2. Un docente que realiza una intervención didáctica pertinente, planeación didáctica, pertinente y que además sepa lo que está haciendo, es decir, que pueda argumentar cuáles son las razones de su propuesta didáctica. Así que, como ven, esta etapa tiene mucho que ver con esta dimensión 2. Y un docente que organiza y evalúa el trabajo educativo tiene que ver mucho con la etapa 2. Las evidencias de enseñanza y una didáctica argumentada para el aprendizaje. Ahora, sin embargo, si nosotros nos ponemos a trabajar en el expediente de evidencias de enseñanza o la planeación didáctica argumentada y no nos centramos en el aprendizaje del alumno, estamos cometiendo un grave error. Primero, no estamos atendiendo a lo que dice la reforma educativa mexicana y la reforma educativa que se plantea en los distintos países de la Unión Europea, entre ellos España. Y es que lo que dicen todas las reformas educativas es algo que es obvio, pero a veces decir las cuestiones que son obvias en las propuestas educativas es interesante para tomar conciencia de lo que se está planteando. Y lo que se dice es que en estas propuestas educativas el alumno es el elemento central del proceso educativo y que tenemos que centrarnos en el alumno que aprende, que toda la propuesta educativa está dirigida al alumno que aprende y hay que procurar organizar toda la intervención con los profesores, etcétera, de cara al alumno que aprende. Esto es algo que es obvio y que se plantea desde el principio de los tiempos, pero como digo, es interesante mencionarlo. Así que, si nosotros nos planteásemos ahora, siguiésemos desde aquí, bueno, veamos cómo podemos hacer un expediente de evidencias de enseñanza o una planeación didáctica argumentada, sin tener en cuenta al alumno, estaríamos cometiendo un error porque no estaríamos siendo fieles a la reforma, pero nos interesa ser fieles a la reforma porque el planteamiento didáctico que subyace es interesante. Y es que es verdad que cualquier cuestión que nosotros llevemos a cabo en el ámbito educativo tenemos que entenderla en términos del alumno que aprende. De modo que antes de empezar a ver cómo puedo evaluar el proceso de enseñanza de mis alumnos o qué propuesta didáctica argumentada tengo que desarrollar, me voy a centrar en qué es, en la dimensión 1, que implica conocer a mis alumnos, no si son más simpáticos o menos simpáticos, que también, sino qué es lo que tienen que aprender, qué es lo que tienen que aprender y por tanto qué es lo que yo les tengo que enseñar y cómo lo aprenden. Porque si conozco cómo se aprende aquello que tienen que aprender, entonces yo ajusto mejor la propuesta didáctica. Es decir, si yo conozco cómo aprenden mis alumnos, qué es lo que tienen que aprender, que son las competencias, y cómo se aprenden las competencias, si conozco esto,
cuando hago una propuesta didáctica, seré mucho más respetuosa con el proceso de aprendizaje de mis alumnos. Y cuando soy mucho más respetuosa con el proceso de aprendizaje de mis alumnos, suceden dos cuestiones. En primer lugar, que es cuando verdaderamente les tengo respeto. Y en segundo lugar, que estoy potenciando su aprendizaje. Así que, si les parece, vamos a dedicar algo de tiempo antes de meternos en estas cuestiones de expediente de evidencias de enseñanza y planeación didáctica, con la que acabaremos este segundo apartado. Si me lo permiten, brevemente vamos a ver un poco, vamos a conocer un poco más a nuestros alumnos y vamos a ver qué es lo que aprenden y cómo lo aprenden. Detengámonos un minuto, algo más de un minuto en realidad, en saber qué es esto de las competencias y cómo se aprenden las competencias, porque después todo lo que viene a continuación de los expedientes de evidencia y la planeación didáctica argumentada se va a entender mucho mejor, mucho mejor. Así que veamos qué es lo que aprenden nuestros alumnos. Lo decíamos al principio, en las propuestas educativas y las reformas educativas que se están planteando, lo que se persigue es que los alumnos adquieran competencias, también los profesores, porque las competencias inundan todo el ámbito educativo. Los profesores tienen que adquirir competencias, los alumnos también, los alumnos en preescolar, en primaria, en secundaria, en media superior, en superior y después también en formación profesional, en el grado, dentro de la superior, grado, posgrado. Las competencias están presentes en todos los ámbitos. ¿Y qué son las competencias? A menudo, cuando aparecen las reformas educativas, una de las cosas que suceden, y es algo bien normal, es que como los profesores no son especialistas todos ellos en los procesos de aprendizaje, porque un profesor sabe si de matemáticas, sabe de las disciplinas en las que están trabajando, pero no son especialistas en aprendizaje. Y lo que sucede es que a menudo lo que hacemos es que cuando nos incorporamos a un ámbito que no es nuestro ámbito de conocimiento, digamos, porque somos expertos en física, pero no en aprendizaje, lo que sucede es que aprendemos etiquetas léxicas, aprendemos palabras, pero en muchas ocasiones no atendemos o no conseguimos captar o aprender la idea que subyace a esas palabras. Y esto pasa muchas veces en las reformas. Es decir, cuando hay reformas educativas, lo que sucede es que en todos los países es que se adquiere el lenguaje de la reforma, pero existen ciertas dificultades o ciertas faltas de comprensión de algunos aspectos que son fundamentales en la reforma y que son los que, digamos, las ideas de ese vocabulario o de esas etiquetas léxicas. Y esto pasó con el constructivismo hace mucho tiempo, o hace algún tiempo, y pasa ahora con las competencias. Entonces, si nosotros le preguntamos a alguien qué es una competencia, y no nos olvidemos que estamos centrándonos en qué es lo que deben aprender nuestros alumnos, pues hemos avanzado, porque hace 2 años había distintas definiciones y era un poquito caótico porque no habíamos conseguido extraer una definición que fuese compartida por todos. Ahora, por lo menos, existe cierto acuerdo a utilizar esta concepción de las competencias. Y es que una competencia integra conocimiento, destrezas, actitudes y valores. Y esto las personas lo decimos con asiduidad, pero es interesante, además de mencionarlo, comprenderlo. Y en la descripción, y sobre todo comprenderlo bien, porque en esta descripción, se puede dar lugar a una confusión, y es la que tiene que ver con esta discriminación entre conocimiento y destrezas. Y pareciera como que las destrezas no son conocimiento, y las destrezas también son conocimiento. Vamos a ver qué son las competencias, qué es esto que decimos siempre. Una competencia es conocimiento, destrezas, valores y actitudes, pero vamos a profundizar un poquito más. Una competencia incorpora conocimiento. Y cuando se dice conocimiento, ¿qué quiere decir? Pues el conocimiento, esta etiqueta, se refiere al conocimiento de base conceptual, lo que comúnmente conocemos como conocimiento teórico y lo que técnicamente conocemos como conocimiento declarativo, como un conocimiento que se verbaliza, el conocimiento
el conocimiento teórico, el conocimiento de base conceptual que se puede verbalizar, el saber, lo que se dice también como el saber. Y una competencia incluye también un conocimiento procedimental. Esas son las destrezas, que también son conocimientos. Es el conocimiento práctico, el conocimiento del saber hacer. Un saber hacer que a veces es físicamente observable y otras veces no. Porque si yo, por ejemplo, planteo, díganme ustedes, 5 más 5 y están haciendo una serie de operaciones y nadie ha dicho 10. De modo que es un conocimiento de la acción, es un conocimiento del saber hacer que puede ser físicamente observable o no. Y esto es muy interesante porque en determinados niveles educativos es muy importante que los alumnos sepan hacer y el hacer tiene que ser un hacer físicamente observable. Pero no tenemos que desatender el hacer que no es físicamente observable. Cuando los alumnos los entregamos a procesos de reflexión, de pensamiento, etcétera, están llevando a cabo, por ejemplo, en los cálculos mentales, etcétera, están llevando a cabo también conocimiento procedimental práctico. Y una competencia incluye también valores y actitudes. Y una actitud tiene un componente cognitivo, conativo y motivacional. Las actitudes son predisposiciones a la actuación. Las competencias se construyen de modo que cuando alguien es competente en algo, tiene estos tres tipos de conocimiento. Un conocimiento declarativo, teórico, un conocimiento más procedimental, más práctico y actitudes y valores. Y esos conocimientos se construyen sobre la base de la acción, se aprenden a través de la acción, de la reflexión y de la acción. Pero para que uno aprenda una competencia, estos componentes tienen que estar integrados entre sí. Es decir, se necesita un conocimiento de base conceptual, conocimiento teórico, se necesita un conocimiento práctico, pero tiene que estar integrado y se necesitan actitudes y valores. Tiene que existir una relación entre ambos. Y si uno tiene un conocimiento declarativo solo y no dispone de conocimiento procedimental, no es competente. Y si uno tiene un conocimiento práctico solo y no dispone de aquello que explica esa práctica, no es competente. Así que la competencia es este paquete de conocimiento que integra un conocimiento, si quieren, para manejarnos más rápidamente, un conocimiento teórico, un conocimiento práctico, actitudes y valores. Y eso es lo que pretendemos que adquieran nuestros alumnos. Cada uno de estos componentes es este paquete de conocimiento, la competencia. Cada uno de estos componentes es necesario, pero no es suficiente por sí solo para que se produzca un conocimiento, una competencia, uno haya aprendido una competencia. Es necesario que haya conocimiento declarativo, pero no es suficiente, se necesita todo lo demás. Es necesario que haya conocimiento procedimental, pero no es suficiente, se necesita todo lo demás. Y actitudes y valores, pero no es suficiente. Tienen que estar las tres cuestiones integradas. Y obviamente la integración se tiene que referir al mismo tipo de conocimiento. No es que uno tenga un conocimiento declarativo sobre una cuestión y un conocimiento procedimental sobre otra, sino una integración de este conocimiento teórico que se aplica. La competencia, que, dicho sea de paso, me gustaría destacar aquí aquello que decía al principio el profesor tradicional. Yo, en fin, tengo compañeros que no son nada partidarios de esta cuestión de las competencias, ¿no? Sin embargo, y no quieren hablar de competencias, sin embargo, enseñan competencias, porque ellos están enseñando un conocimiento teórico y le están enseñando a sus alumnos a que ese conocimiento teórico lo usen, y lo usen cuando les plantean problemas en clase, pero también lo usen fuera de las aulas, y que ese conocimiento teórico y práctico esté incorporado de actitudes y valores positivas en relación a ese conocimiento. Bueno, pues si a estos profesores no les gusta la etiqueta competencia, no importa, porque en realidad lo que nos interesa es la idea. No nos interesa la etiqueta, nos interesa la idea. Nosotros hablamos de competencia porque así nos entendemos, pero si alguien no quiere hablar de competencia y quiere hablar de un conocimiento teórico que se aplica y actitudes y valores, perfecto, porque eso es competencia. Y el profesor tradicional bueno enseñaba este paquete de conocimiento que comentaba Juan Antonio. Nosotros estamos sacando el mayor provecho posible pedagógico a la reforma educativa, que, insisto una vez más,
La reforma que está teniendo lugar en México es una reforma que no es una reforma que se produce solamente en México, sino que se está produciendo simultáneamente en otros países porque estamos en un proceso de globalización de la educación. Y justamente México y España estamos trabajando en este proceso de espacio euro-latinoamericano de educación en el marco de la globalización de la educación. Pero lo importante para que se apliquen las reformas es sacarle el provecho pedagógico. Y resulta que además de comprender lo que es una competencia, es interesante saber que las competencias resuelven algunos problemas tradicionales en la educación. Y uno de los problemas que existían en la educación es que a menudo los alumnos aprendían un conocimiento teórico, conceptos, un conocimiento teórico. Les enseñábamos a los alumnos un conocimiento teórico, teorías, que es conocimiento declarativo y en la terminología de las competencias, conocimiento, teorías, y los alumnos nos preguntaban, maestra, ¿y esto para qué me sirve? Y a menudo nosotros decíamos, bueno, ahora no estás viendo muy bien la utilidad, pero ya la verás más adelante. Y cuando en el semestre siguiente, y en el semestre siguiente de nuevo la misma pregunta, y así uno transitaba por, en algunas ocasiones los alumnos, por su trayectoria académica, preguntando para qué le servía aquello que le parecía que era demasiado teórico. Entonces, las competencias resuelven esta cuestión. No, si nosotros queremos que nuestros alumnos sean competentes, no podemos enseñarles solamente un conocimiento teórico. Y también resuelven otros problemas, y es que en ocasiones, en algunas disciplinas, los alumnos realizan algunos procedimientos, por ejemplo, resuelven problemas de física y cuando tienen un resultado no saben qué quiere decir ese resultado. 25, bueno, ¿y qué es 25? La media es 25, ¿y qué es una media? Bueno, no lo sé. O la fuerza es una fuerza de tal, ¿y qué quiere decir fuerza? No lo sé. Y esto sucede porque en ocasiones se les enseñaba un conocimiento práctico, procedimientos, resolución de problemas, pero sin saber, sin tener un conocimiento conceptual asociado, un conocimiento teórico asociado, sin saber lo que estaban haciendo. Así que las competencias resuelven estos problemas que han sido tradicionales en la educación. Conocimiento demasiado teórico que no se usa o un conocimiento práctico en el que los alumnos muchas veces no saben qué es lo que están haciendo. En el Acuerdo 592 que se establece en la reforma educativa mexicana, se identifican las competencias que tienen que aprender los estudiantes, que se persiguen que adquieran los estudiantes, las competencias para el aprendizaje permanente, para el manejo de información, de situaciones, para la convivencia, para la vida en sociedad, en los campos de formación, del lenguaje y la comunicación, del pensamiento matemático, la exploración y comprensión del mundo natural y social y el desarrollo personal y para la convivencia. Además, estas competencias en estos campos de formación se desarrollan en todos los niveles educativos. Nosotros estamos hablando ahora de la educación básica, tal y como aparece en el mapa curricular de la educación básica, se desarrollan en el nivel de preescolar, en todos los niveles educativos, en todos los marcos de campos de formación, en el nivel de preescolar, de primaria y de secundaria. En la media superior también, se siguen desarrollando competencias en la superior. Ahora, cuando aprendemos competencias, ¿cómo las aprendemos? ¿Cómo las aprenden nuestros alumnos y cómo las aprendemos nosotros? Porque cuando estamos aprendiendo competencias, este conocimiento declarativo y procedimental y actitudes y valores también responde a las competencias docentes. Cuando los docentes aprendemos competencias, también estamos aprendiendo ese paquete de conocimiento. ¿Y cómo se aprenden las competencias? Ahora nos interesa saber cómo las aprenden nuestros alumnos para ajustar el proceso de enseñanza a este aprendizaje que tiene lugar. Pues resulta que para aprender el conocimiento declarativo, este componente declarativo o teórico de la competencia, es muy importante el conocimiento previo del alumno. Lo vamos a ver a continuación, y es que nosotros siempre que aprendemos un conocimiento declarativo, aprendemos sobre la base de lo que ya sabemos. Además, este conocimiento declarativo, de base conceptual o teórico, se adquiere comprendiendo. Y
Es decir, que si nosotros queremos potenciar el aprendizaje de nuestros alumnos, del aprendizaje de conocimiento declarativo, lo que tenemos que hacer es que comprendan lo que están aprendiendo, lo que se llama un aprendizaje significativo. Hay todas propuestas desde el planteamiento de Ausubel de finales de los 60 hasta la teoría de la elaboración de Reigel, hacen propuestas didácticas de cómo favorecer este aprendizaje comprensivo. Y cuando se adquiere conocimiento declarativo, comprender y que sea significativo está muy relacionado con establecer relaciones entre lo que sabemos. Y se va a entender, yo creo, bien con lo que vamos a ver a continuación. Las personas tenemos una estructura de conocimiento en nuestra mente donde incorporamos nuestro conocimiento declarativo. Entonces, nuestro conocimiento declarativo en realidad es la estructura de conocimiento conceptual o teórico que tenemos acerca del mundo. Y esta estructura de conocimiento incorporan conocimientos que están relacionados entre sí. Y todo lo que sabemos acerca del mundo, que es lo que constituye nuestra memoria a largo plazo, y en este caso nuestra red semántica, pero bueno, da igual la etiqueta, lo que sabemos acerca del mundo está organizado atendiendo al significado, de tal modo que la información que tenemos sobre las características de los árboles está relacionada con lo que sabemos acerca de las plantas. Y lo que sabemos acerca de política, de el presidente mexicano, de los presidentes latinoamericanos, europeos, las elecciones, etcétera, está en otra parte de la estructura de conocimiento. Y lo que sabemos acerca de la física está en otra parte de la estructura de conocimiento, pero no tenemos esas estructuras de conocimiento relacionadas. Por ejemplo, nosotros no tenemos la información de quién es un presidente de un país vinculado con la caída de las hojas en otoño, a no ser que la tarea lo requiera. De modo que tenemos la información o tenemos almacenada la información, lo que sabemos acerca del mundo, de una manera organizada, y el criterio de organización es su significado. ¿Y esto qué quiere decir? En fin, muy rápidamente, porque esto requeriría explicarlo con más detenimiento, pero muy rápidamente quiere decir lo siguiente. Cuando nosotros nos entregamos a un proceso de aprendizaje de este conocimiento declarativo, ¿verdad? Que no estamos hablando del práctico, del conocimiento procedimental, sino del conocimiento que comúnmente identificamos como teórico, que es el conocimiento declarativo. Cuando nosotros, del saber decir, ¿no? Declarar, por eso declarativo, cuando nosotros aprendemos con conocimiento o contenidos que tienen que ver con conocimiento declarativo, lo que hacemos es que activamos la parte de nuestra estructura de conocimiento que tiene que ver con lo que vamos a aprender. Por ejemplo, si a mí me van a enseñar las características, si estoy en biología o en ciencias naturales, y me van a enseñar las características de algunos animales, por ejemplo, de los peces, yo voy a activar lo que sé como alumno, lo que sé acerca de los peces. Y si me van a enseñar los mamíferos, yo voy a activar lo que sé acerca de los mamíferos. Y voy a relacionar lo que me están diciendo mis maestros con aquello que sé acerca de lo que me están diciendo. Y es por eso que aunque yo diga lo mismo a muchos alumnos, mis alumnos no van a aprender lo mismo, porque entre otras cosas su estructura de conocimiento no es similar. Funciona de igual modo en todos, pero lo que incorporan, los conocimientos que incorpora la estructura de conocimiento de mis alumnos es distinto. Y entonces las relaciones que se van a establecer son diferentes. Por ejemplo, y en este sentido es muy importante el conocimiento previo de mis alumnos. Por ejemplo, si yo voy a enseñar a los mamíferos o los peces a mis alumnos y resulta que tengo algunos alumnos que consideran que la ballena es un pez, que es erróneo, pues lo que les enseñe lo van a relacionar con esa idea de que la ballena es un pez. Y en realidad la ballena no es un pez, es un mamífero. Sin embargo, si tengo otros alumnos que piensan que la ballena no es un pez, lo que yo les voy a enseñar lo van a entender mejor. Así que es muy importante detectar el conocimiento previo de mis alumnos y evaluar el conocimiento previo de mis alumnos. Fíjense que, por ejemplo, algunos autores que, como Ausubel decía que de todo el proceso de aprendizaje que tiene lugar, un factor fundamental es el que tiene que ver con el conocimiento previo de los alumnos, porque es la base del aprendizaje posterior. Si me están contando de peces y resulta que yo lo relaciono con las ballenas, pues lo que voy a aprender claramente va a ser erróneo, voy a aprender mal. Así que tengo que detectar el conocimiento previo de mis alumnos. Y por otra parte, esta consideración que hago en torno al conocimiento declarativo es interesante porque
cuanta más vinculación se establezca, cuanta más relaciones se establezca, en realidad se está comprendiendo más, se está produciendo un aprendizaje más significativo. Los aprendizajes repetitivos, o mal llamados memorísticos, porque la memoria participa también en los aprendizajes significativos, todo esto podría ser la estructura de conocimiento en la memoria a largo plazo. Los aprendizajes repetitivos, o mal llamados memorísticos, lo que pasa es que uno aprende lo que le enseñan tal cual y no lo relaciona mucho con lo que sabe, y en ese sentido lo comprende mal. Así que, como mencionaba con anterioridad, es muy importante en el proceso para adquirir este componente, este conocimiento teórico, conocimiento declarativo que está presente en la competencia, el conocimiento previo, comprender aprendizaje significativo y relacionar, la importancia de las relaciones. La competencia también incorpora un conocimiento procedimental y un conocimiento práctico. Y aprender a hacer, este conocimiento procedimental, aprender a hacer, solo se aprende haciendo. Así como el conocimiento declarativo o teórico se adquiere comprendiendo, el conocimiento procedimental solo se adquiere haciendo. Yo no puedo aprender a manejar un coche si no manejo. No puedo aprender a sumar si no sumo. No puedo aprender a hacer análisis sintácticos si no lo practico. Y en este sentido es esencial la importancia de la práctica. Y retomando lo que decía antes de la tecnología, de la información y la comunicación, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, por ejemplo, nos permiten extender los periodos de práctica, porque en muchas ocasiones cuando queremos enseñar procedimientos no hay tiempo suficiente en el horario, digamos, escolar, para que se practique todos los procedimientos. Bueno, pues el hecho de que los alumnos puedan jugar, les hagamos propuestas que puedan practicar en casa, etcétera, extiende el tiempo de la práctica y en ese sentido consolida o ayuda a que este conocimiento procedimental, este componente de la competencia de las destrezas, se aprenda mejor. Es la importancia, se aprende haciendo, la importancia de la práctica. No se aprende diciendo, se aprende haciendo. Y finalmente, las actitudes y los valores, que era el otro componente, y que las actitudes y los valores antes estaban en lo que en las propuestas educativas anteriores se llamaban el currículum oculto. Eran todas aquellas cuestiones, las normas, etcétera, y las actitudes, las predisposiciones a actuar que nos enseñaban y que nos las enseñaban sin decirnos que nos las estaban enseñando. Por eso se hablaba de currículum oculto. Y ahora se han hecho explícitas, y de hecho forman parte de las competencias. Y para aprender actitudes y valores es muy importante los modelos y es muy importante el conocimiento, las actitudes, el conocimiento declarativo y el conocimiento procedimental, el conocimiento teórico y práctico, que es lo mismo. Las actitudes y los valores no se aprenden al margen del conocimiento, tienen que estar vinculadas con el conocimiento. No son declaraciones de principios. Bueno, pues ahora tenemos que ser solidarios, ahora tenemos que tener una actitud ecológica y respetar el entorno, ¿no? Veamos cuál es la realidad del mundo en este momento y qué podemos hacer para ser solidarios o justos. Veamos cuál es la realidad del planeta en lo que a la ecología se refiere y cómo tenemos que actuar para seguirlo manteniendo en unas condiciones aceptables. Por ejemplo, a mí me gusta mucho poner este ejemplo que les voy a contar muy brevemente. Nosotros les podemos decir a los niños, bueno, no hay que tirar bolsas de plástico al mar, pero les estamos enseñando este modo de actitudes y valores, bueno, les estamos dando una máxima que lo que tienen que hacer es reproducirla y listo. Pero nosotros, si queremos enseñarles realmente actitudes y valores, se lo podemos enseñar vinculado con el conocimiento. Mira, hay una cadena biológica y entonces las medusas, que son unos animales que se parecen mucho a las bolsas de plástico, pues forman parte de esta cadena, este ciclo, esta cadena biológica. Y resulta que cuando tú tiras una bolsa de plástico al mar, los animales que se comen a las medusas se toman esas bolsas, se comen esas bolsas de plástico y entonces proliferan las medusas y se rompe la cadena y además a ti te pican cuando vas a la playa. Y además el plástico cuesta mucho tiempo, es muy difícil que desaparezca y de hecho hay grandes bancos, igual que hay grandes bancos de peces, grandes bancos de plástico que, en fin, atraviesan los océanos. Y bueno,
con toda esta información, incluso podemos plasmar plantear un vídeo, pues uno entiende que verdaderamente no es muy recomendable tirar bolsas de plástico al mar. Y así es como tenemos que enseñar actitudes y valores. Bueno, pues así es como aprenden nuestros alumnos y nosotros competencias. Un paquete de conocimiento integrado que incorpora conocimiento teórico, práctico, relacionado a actitudes y valores. Y ahora ya sí, vamos a la dimensión 2. Dimensión que a lo que se planteaba en las etapas de la evaluación. A los maestros se les va a evaluar, están en una evaluación en la que van a participar en la segunda etapa. La segunda etapa que tiene que ver con hacer un expediente, elaborar un expediente de evidencias de enseñanza donde se muestren los trabajos de sus alumnos, la evidencia de su práctica y explicar y analizar, que sea explicada y analizada por el docente, que reflexione sobre su práctica. Esto es esencial, porque la reflexión sobre la práctica es un elemento fundamental para la formación del profesorado. Un profesor que reflexiona sobre su práctica es un profesor que aumenta con mucho la probabilidad de formarse y de mejorar. Tenemos que estar permanentemente reflexionando sobre nuestra práctica. Y ver los efectos que esta práctica tiene en el aprendizaje de los alumnos. Y esto tiene que ver con la dimensión 2, un docente que organiza y evalúa. ¿Qué estamos enseñando? Pues nosotros estamos enseñando competencias. Y, por ejemplo, en el campo de conocimiento de las matemáticas, estamos enseñando alguna competencia de matemáticas. Tenemos un estándar de aprendizaje que puede ser que sepan realizar sumas. Y un aprendizaje esperado, que es lo que me permite hacer una evaluación más precisa, porque que sepan sumar, a ver cómo evalúo aquello, ¿no? Como ustedes saben perfectamente, el aprendizaje esperado me permite concretizar la evaluación. Quiero que sean capaces de sumar objetos físicos que no sean superiores a 10 y que sean capaces de hacer sumas escritas con dígitos cuyo resultado no sea superior a 10. Pongamos por caso que estamos en este marco. Bueno, el expediente de evidencias. ¿Cómo lo organizamos? ¿Cómo organizamos lo que aparece en la dimensión 2? Un docente que organiza y evalúa el trabajo educativo y cómo sobre eso hacemos el expediente de evidencias. Bueno, el profesor, el maestro, tiene una intervención didáctica y los alumnos realizan actividades que están dirigidas a lograr, alcanzar esta competencia, estos estándares de aprendizaje y que sean capaces de conseguir estos aprendizajes esperados. Entonces, los docentes, los maestros, lo que hacemos es que ponemos actividades para ver si este aprendizaje que nos hemos propuesto como objetivo está teniendo lugar. Y entonces hacemos distintas actividades con los alumnos. Una de ellas puede ser un examen, pero no solamente un examen. Y es muy interesante porque dice expedientes de evidencia que muestran los trabajos de los alumnos y lo que se está aprendiendo. Digo, no solamente un examen, porque ahora ya no vamos a evaluar en un único momento y con un único formato de examen, sino que el proceso de evaluación es un proceso en el que se va a ir produciendo la evaluación del aprendizaje a través de distintas actividades que van a ser las evidencias que puedo ir recopilando y explicando por qué las estoy realizando e ir conformando mi expediente, mi portafolio de evidencias de enseñanza. Y para acabar este segundo apartado, la etapa 4, que mencionaba con anterioridad la evaluación, la planeación didáctica argumentada. Y la planeación didáctica argumentada responde también a la dimensión 2. La dimensión 2 es un docente que organiza y evalúa el trabajo y un docente que realiza una intervención didáctica pertinente, pero que además sabe por qué la está llevando a cabo. Por tanto, tiene un argumentario basado en el aprendizaje de su alumno que le permite defender su propuesta didáctica. Y esta es la planeación didáctica argumentada. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, pues una planeación didáctica argumentada es interesante que por un lado sea pertinente,
es decir, que sea adecuada para favorecer el proceso de aprendizaje de los alumnos, y en este sentido tenemos que conocer cómo aprenden. Y en segundo lugar, es interesante que sepamos por qué hacemos lo que hacemos, ¿verdad? Porque se trata de desarrollar en nosotros la competencia docente, no que hagamos cosas sin saber por qué las hacemos, sino que sepamos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo porque estamos favoreciendo el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos. Y una planeación didáctica pertinente, ¿qué tiene que tener? Y cómo podemos argumentarla también. Pues, en primer lugar, una planeación didáctica pertinente tiene que incorporar, en primer lugar, lo que se llama el componente motivacional. Es decir, los maestros tenemos que procurar generar en nuestros alumnos la necesidad por aprender aquello que les queremos enseñar. Porque, claro, yo imagínense que soy maestra de física y resulta que me encuentro con mis alumnos y mis alumnos no van a llegar a clase posiblemente diciéndome: qué bien, maestra, por fin le conozco, llevo años queriendo saber la estructura del átomo. No, no tienen mucho interés por conocer en ocasiones, o no tienen mucha necesidad por conocer lo que yo les tengo que enseñar. Pero ese no es el problema. El problema es que yo me acomode a esa situación y empiece a enseñar sin haber generado en ellos la necesidad de aprender la estructura del átomo o la química. Entonces, es muy importante empezar el proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, con el componente motivacional, generando la necesidad por ese contenido, ese conocimiento, esos aspectos que se van a aprender en la clase. Y el componente motivacional puede conformarse, pues, a través de las anécdotas, a través de recopilar alguna situación de la vida cotidiana. Por ejemplo, si estamos hablando de química, pues cuando ustedes toman Coca-Cola, ¿qué es lo que estamos tomando? Pues eso nos lo puede decir la química, etcétera. O la vida personal de algunos anécdotas de la vida personal de algunos personajes históricos, etcétera. Estos aspectos suscitan mucho el interés hasta el extremo que en muchas ocasiones, por ejemplo, en el ámbito de la historia, uno se acuerda de las anécdotas y no tanto del conocimiento histórico. Así que hay que favorecer la necesidad de ese conocimiento y articularlo bien para empezar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Cuando hacemos esto, en algunas ocasiones nosotros lo podemos hacer, podemos generar esa necesidad de aprendizaje y podemos hacerlo a través de actividades que nosotros mismos realizamos, o podemos implicar a los alumnos en alguna actividad. Por ejemplo, tráiganme de la prensa de mañana alguna información que aparezca en el periódico o que ustedes vieron en la televisión que tenga que ver con esto. Entonces los alumnos pueden hacer una actividad que les suscite el interés por aprender. Caso de hacerlas, entonces esta actividad nos puede servir para la evaluación de la práctica de la etapa 2 del expediente de evidencias. Gracias. En segundo lugar, hay que partir del conocimiento previo del alumno, una evaluación inicial y ajustarlo al nivel de conocimiento del estudiante, que era lo que veíamos antes cuando hablábamos del conocimiento declarativo. Si hacemos alguna actividad con los alumnos, una prueba, una evaluación inicial, la recuperamos y la incorporamos al expediente de evidencias de la etapa 2. También hay que procurar que el aprendizaje sea significativo, secuenciar de lo simple a lo complejo, y favorecer las relaciones entre contenidos, entre lo que estamos enseñando. Si hay actividad de los alumnos, las incorporamos. Voy un poco rápido porque toda esta presentación la van a tener ustedes a disposición, de modo que no importa si la consideramos un poco con cierta celeridad. En cuarto lugar, hay que encontrar la funcionalidad de lo aprendido y procurar experiencias prácticas. Hablábamos antes de este aspecto del conocimiento declarativo procedimental y la relación entre ambos en las competencias. Y hay que favorecer las prácticas, la posibilidad de establecer prácticas en distintos contextos, dentro y fuera de la clase, para que se generalice. Si hay actividad de los alumnos, la retomamos y la incorporamos a nuestro expediente de evidencias. Además, hay que favorecer el aprendizaje de las competencias a través de la transversalidad, utilizando
de la transversalidad de las competencias y proponiendo lo que se llama una metodología del aprendizaje basado en proyectos que seguro que han trabajado y que integra distintas competencias en un mismo proyecto. Si hay evidencia, si hay alguna actividad de los alumnos, la incorporamos a nuestro informe de evidencias. Procurar la colaboración entre los estudiantes y favorecer el aprendizaje cooperativo, porque eso potencia mucho el aprendizaje entre alumnos, porque la distancia que hay del nivel de pericia, del nivel de conocimiento entre el maestro y un alumno es muy superior a la que hay entre dos personas que son iguales y que tienen más o menos el mismo nivel de pericia. Y entonces las ayudas que se producen en algunas ocasiones son más adecuadas. Y favorecer la capacidad y la competencia de enseñar estrategias de aprendizaje, reflexionar en torno al propio aprendizaje y conocer y controlar el aprendizaje, es decir, aprender y autorregularse. Favorecer también el espíritu emprendedor, hacer que las ideas se transformen en actos y que los alumnos sean capaces de proponerse metas. Esto es muy importante, porque esto tiene mucho que ver con el espíritu emprendedor, tiene mucho que ver con la capacidad de automotivarse, de proponerse metas y nuevos desafíos. Y si hay actividad, pues de nuevo la incorporamos. Y tenemos que intentar favorecer la competencia digital. Bueno, con todo esto tendríamos que detallar un poco más cada uno de los componentes, podríamos hacer una planeación didáctica argumentada, siempre argumentada porque, como digo, favorece el aprendizaje de los alumnos y debemos de ser conocedores del proceso de aprendizaje de los alumnos. Pues ya para acabar, y muy brevemente, decir que de esta manera la educación se centra en el aprendizaje de los alumnos y de las alumnas, es decir, a partir de cómo aprenden los alumnos, nosotros ajustamos nuestro proceso de enseñanza. Tenemos que respetar el proceso natural de aprendizaje de los estudiantes. Y es así como favorecemos su aprendizaje. Y para acabar, ¿cuáles son las características de la nueva capacitación docente? Concluiré con dos diapositivas. La nueva capacitación docente, que atienda a todas estas cuestiones que hemos planteado, es una capacitación que se ha transformado y hemos cambiado de una formación basada en un docente más pasivo a una formación o una capacitación docente en el que el docente es más activo y elabora propuestas didácticas. De una formación centrada individualmente en el docente a una formación docente de docentes que colaboran y que están en red. De una formación basada únicamente en cursos tradicionales a una formación docente que combina distintas modalidades y que incluye innovación e investigación educativa. De una formación descontextualizada a una formación docente que se desarrolla en el contexto de los centros educativos. Y finalmente, de una formación docente o una actualización puntual a una formación que se produce a lo largo de toda la vida. En el marco de la colaboración que tenemos con el Tecnológico de Monterrey, Televisa, Excelencia Educativa, Asociación Bancos de México y el Instituto Universitario de Ciencias de la Educación, estamos implicados porque compartimos todos el interés por la formación docente como el motor del cambio educativo y estamos implicados en un programa que es interesante y que responde a estas nuevas concepciones de la formación y de la capacitación docente. De los diplomados de capacitación del programa Formando Formadores, algunos profesores se incorporan y vienen a España para desarrollar y trabajar con nosotros durante algunas semanas en el programa en España de Bécalos Formando Formadores. Y todos los maestros y maestras que, tanto los que vinieron a España como los que no, hemos desarrollado una comunidad virtual de aprendizaje, todas estas instituciones que cada vez estamos haciendo más ricas, de recursos en abierto, de materiales, de conferencias, etcétera, a partir de docentes en red, que permite que los maestros y las maestras se formen con estas nuevas concepciones y esta nueva aproximación de la capacitación docente. La nueva sociedad requiere de una actualización permanente de todo el mundo,
pero especialmente de los docentes, porque los docentes son elementos esenciales para transformar a los alumnos y para transformar también las sociedades en las que estamos inmersos a través de la mejora de la educación. Muchas gracias y espero que toda esta conferencia les haya resultado útil y estoy a su disposición para lo que requieran en cualquier otro momento sobre estas cuestiones. Gracias. Muchas gracias, querida María. Queremos agradecerle a la doctora María Rodríguez Moneo, quien es directora del Instituto Universitario de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, por esta interesante conferencia que nos parece muy pertinente en esta etapa en la que estamos transitando por la reforma educativa y donde la formación docente resulta fundamental. Les queremos agradecer a todos ustedes, queridos profesores y profesoras, que están participando activamente en los cursos, que sigan haciéndolo a través de nuestro centro virtual y, por supuesto, invitar a todos aquellos que quieran incorporarse. Tenemos ahorita disponible oferta que va completamente alineada a la reforma educativa. Pueden ver la dirección en la cintilla de abajo. Nuestro centro virtual de aprendizaje es www.formandoformadores.org. Nuestro siguiente ciclo de apertura de cursos será el 23 de noviembre y pues las inscripciones ya están disponibles. Muchas gracias a todos, al gran equipo también que conforman los colaboradores ahí de la doctora Rodríguez Moneo que nos ayudaron hoy y pues al equipo del Tecnológico de Monterrey también. Les envío un fuerte abrazo a todos y seguimos en comunicación. Gracias, buenas tardes.